Entre las transformaciones que ha implementado el gobierno desde el punto de vista jurídico, ha sido la recreación, de algún modo, del mercado de capitales a futuro, porque eso es algo que está en proceso. Por esto es que hemos invitado a Hugo Medina, que es director del tercer Congreso del Mercado de Capitales, que se va a realizar el próximo 1 y 2 de octubre, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hugo Medina, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Se dice desde el gobierno que la modificación de la ley de mercado de capitales tiende a facilitar el crédito para las pymes y tiende también a llevar el crédito o el financiamiento que puede representar el mercado de capitales al interior del país. ¿Cree que estos son objetivos válidos desde el punto de vista del interés del desarrollo de la economía nacional? En principio es un buen anhelo. Yo creo que la motivación de la ley puede pasar por ahí, pero la ley es exclusivamente regulatoria. No trae nuevos productos de financiamiento ni alternativas que signifiquen la seducción del empresario para asistir al mercado de capitales a financiarse. Lo que sí trae, y que es importante, es el comienzo de una segunda etapa probablemente, es la federalización de los mercados, la posibilidad de operar con mercados interconectados desde cualquier punto del país. Es decir, que tengan más relevancia, por ejemplo, la Bolsa de Rosario, la Bolsa de Bahía Blanca, la Bolsa de Mendoza, la Bolsa de Córdoba, y se creen nuevas bolsas en el interior del país. ¿Sería eso? Justamente la comodidad del lenguaje que usamos no está reflejada en la nueva ley. Para la nueva ley, las bolsas dejaron de ser un elemento o un sujeto del mercado de capitales. No se les da funciones, lo que sí podemos reemplazar es todo ese vocablo de bolsas por mercados. Desde los mercados, desde los distintos puntos del país, vamos a poder dar órdenes para que cualquiera sea la distancia, pujen por el mejor precio en el mejor momento. Y eso es una, digamos, razón de la sanción de esta ley. Hugo Medina fue titular de la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores hoy, hace 2-3 semanas, reglamentó esta ley y empezó a marcar los tiempos de aplicación de la ley. Estas modificaciones, ¿cómo caen en el humor de los operadores de bolsa, de los inversores? Empecemos por los operadores. Los operadores están compelidos a adecuarse a la nueva ley en un tiempo muy breve, muy escaso. Los han cargado de nuevas condiciones patrimoniales, de patrimonio neto, y además de una estructura necesaria para funcionar, una estructura logística para el desempeño de su función, que hoy la mayoría de los operadores no tienen. Esto significa una carga gravosa que probablemente sea imposible de cumplir en el plazo previsto en las normas, que es para el 1 de marzo. ¿Es muy alto el porcentaje de operadores de mercados que tengan que adecuarse a la ley? O sea, ¿es realmente preocupante? Adecuarse tienen que adecuar todos, pero probablemente haya un 10%, 20% que no necesite mayores esfuerzos. Mayores esfuerzos patrimoniales. Patrimoniales y de organización en su oficina. Es decir, que esta nueva ley le va a exigir una mayor fortaleza patrimonial al 80% por lo menos de los operadores actuales. Por lo menos, porque no hay que pensar solo en los operadores de bolsa que nosotros desde la capital accedemos o vemos en forma constante, sino hay que pensar en los operadores del interior del país, en los operadores de los mercados de cereales, en los mercados a término, que tienen categorías económicas hoy, antes de la vigencia de esta ley, mucho menores. Desde el punto de vista del operador de bolsa, ¿esta ley dejaría a algunos operadores, a algunos protagonistas del mercado fuera del juego? Pienso que no es la intención de la ley. Tengo certeza que la ley no está hecha para perjudicar a nadie, pero van a tener que adecuarse y van a tener que hacer un gran esfuerzo para adecuarse. El que no llegue tendrá que asociarse, pero no está por peso propio hoy los operadores cómodos frente a las nuevas regulaciones. Sí,
¿El mercado de capitales realmente puede tener la convicción política que tiene el gobierno de que es necesario derivar financiamiento para las pymes, para el desarrollo de las economías regionales, por ejemplo? Sería deseable que así fuese. El mercado de capitales tiene la convicción. Lo que sucede es que en el mercado de capitales se deben aunar distintas voluntades. Por un lado, tienen que estar los fondos dispuestos para los proyectos y por el otro lado tiene que haber proyectos. Frente a mecanismos regulatorios tan, digamos, detallistas como es el que propone la nueva ley, los emisores en principio se sienten retraídos, porque ingresar a la oferta pública significa un costo y una fiscalización permanente que obliga a pensar en esa idea. Lo que sucede es que si hay dinero barato del otro lado, el esfuerzo vale la pena. Ahora, es interesante, Medina, que estemos dialogando acá porque usted ha sido subsecretario de financiamiento de servicios financieros. De Servicios Financieros de la Nación, ha sido síndico del Banco Central, ha sido titular de la CNB. Y en esta ocasión van a analizar el mercado de capitales y la aplicación de la nueva ley en un tercer congreso que está organizado por la Universidad del SEMA. ¿Esto significa que ese congreso va a tener una visión sesgada de la economía? O sea, ¿va a ser un análisis desde el liberalismo ortodoxo? ¿O van a tratar de ejercer una visión? No, nada más lejano de la realidad. Esto es el tercer congreso, se convoca siempre para el mes de octubre cada 2 años y da la coincidencia que nos encuentra con todo este cambio regulatorio que por supuesto va a hacer eco el Congreso, pero el SEMA no tiene consignas para la Universidad del SEMA no tiene consignas para el Congreso. De hecho, hay representantes de toda clase política y no hay ninguna fórmula de la universidad que implique una bajada de línea en esto. Cuando usted estuvo como subsecretario de Servicios Financieros, hubo un proceso de negociación de deuda, también como lo hay en este tiempo. En ese momento el ministro era Roberto Labaña. ¿Cómo se ve desde el equipo de Labaña, o de lo que fue el equipo de Labaña, esta gestión de deuda de parte del gobierno argentino? Es difícil porque no es el proyecto que tenía el Ministerio de Economía en ese momento. El proyecto del Ministerio de Economía respecto de la deuda era otro. Una vez renegociada la deuda, asumido los costos del default, se esperaba con el rebote de la economía que era previsible recomprar deuda. Y esto está dentro de lo que se propuso en ese momento. La idea es recomprar los cupones de crecimiento y recomprando deuda de forma tal de aligerar la carga. Esto no sucedió, la deuda se fue retroalimentando y la realidad que tiene el gobierno actual no es la que se pensó en aquel momento. En los últimos 30 segundos, yo sé que usted es un inversor exitoso en lo personal, en el mercado de capitales, entonces le quería preguntar si usted invertiría en acciones de YPF, por ejemplo, a mediano plazo, a 1 año, a 2 años. Tal vez haya que acompañar los tiempos políticos. Yo nunca recomiendo invertir en cortos plazos y para mí 1 o 2 años tal vez puede ser corto. Más allá de 2 años puede ser que haya algo de éxito. ¿Compraría YPF hoy? Sí, indudablemente sí. Muchísimas gracias, Hugo Medina. Nosotros nos reencontramos después de la pausa aquí en Política, Producción y Trabajo.